Buenos días a todos. Gracias por su participación en este seminario referido a la Ley de Inclusión Laboral, aplicación en el agro y la fruticultura. En esta oportunidad nuevamente nos va a acompañar Marcelo Albornoz Serrano, quien es abogado, socio fundador de Albornoz y Asociados, abogado de la Universidad de Chile, exdirector nacional del Trabajo, subdirector y jefe del departamento jurídico de esa institución pública. Además, es ex profesor del Magíster de Recursos Humanos de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue también miembro titular del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, e integró la Comisión Presidencial de Seguridad en el Trabajo durante el año 2010. Queremos dar las gracias a Marcelo porque este es un tema que ha salido varias veces en las consultas de las distintas actividades que hemos tenido en nuestro TIC AgroCap. Y bueno, este es el espacio para resolver las dudas. Y lo vamos a hacer de la misma manera que la vez pasada, todas las consultas al chat y las va a recoger Cecilia Casanova, quien se las presentará de manera ordenada y agrupada por tema a Marcelo. Sin más que aportar, estimado pariente, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Pariente de nombre nomás, porque que sepamos, no tenemos, quizás en algún tronco más años atrás puede haber algo, pero alcance nombre, como dicen. No hemos investigado nada al respecto, así que no tenemos antecedentes. Vamos a investigarlo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Esperamos, la verdad que parecen de estos temas que son recurrentes en el tiempo, que estuvo muy de moda en algún momento, incluso con la Comisión Laboral de ASOEX también lo abordamos. Quiero, eh, quiero que me den unos pocos segundos para poder subirles una presentación. Como siempre, yo les tengo una presentación para ilustrarles y guiarles para abordar. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Sí? 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 ¿Estoy acá? Sí. Lo que pasa es que no se ve ni el video ni la pantalla. ¿Cómo? No. Todavía no subo la presentación. Ok. Bien. ¿Me confirman que está ok? Se ve bien la Perfecto. presentación. Ya. Bueno. La legislación, la que vamos a repasar, digamos, nace con la dictación de una ley 21.015, que viene a modificar por una parte la normativa vigente sobre la materia y que viene a modificar también el Código del Trabajo, introduciendo normativa específica sobre las cuotas. En el fondo, esta es una ley de cuotas de, de trabajadores con discapacidad o con trabajadores con una enfermedad, eh, pensionados por invalidez. Esta ley se publica en el 2017 y establece una serie
de distintos plazos diferidos en el tiempo de aplicación, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, el objetivo de esta ley, eh, el objetivo de esta ley siempre fue, por cierto, eh, perdón, incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y establecer un mecanismo que garantice la reserva legal de empleos para personas con discapacidad. Esta es una experiencia en general mundial. Hay países que derechamente avanzaron fue la tendencia y es la tendencia, como en distintos otros ámbitos del quehacer relacionado con aspectos derechamente de discriminación. Esta es una medida que lo que busca es establecer medidas paliativas a discriminaciones encubiertas que se dan por distintas razones sociales, culturales, económicas, etc. Entonces, esto es parecido a lo que en materia electoral son las cuotas de género. Hoy día lo que se está discutiendo en la reforma constitucional futura es que escaños reservados para pueblos originarios, es decir, forma parte de una tendencia mundial y multisectorial de distintas materias que están vinculadas con personas o grupos de la sociedad que han tenido cierto dificultad o han tenido dificultades para incorporarse al mundo del trabajo. Chile es uno de los países que tiene la cuota más baja en todo caso. Acá, por cierto, todos tienen una opinión, algunas personas en general son contrarias a los temas de establecer cuotas, pero la verdad que ha sido, más allá de los gustos personales, ha sido un instrumento que a nivel nacional y a nivel mundial ha permitido efectivamente lograr un anhelo político y social de incorporar objetivamente, realmente, materialmente a personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Ya no se trata simplemente de temas de carácter social o de responsabilidad social de las empresas, sino que se avanza en una línea que por lo menos va en la línea de los demás países o de muchos países que han incorporado. Por ejemplo, para que tengan una sola referencia, en Brasil la cuota es del 5%. ¿Ah? Claro, son países más populosos, pero finalmente la cuota es 5 veces más la que Chile tiene. Y por otro lado, este incentivo eh, eh, este incentivo también implica poder establecer reservas de empleo. Hay muchas experiencias donde el 1% ya hay empresas de distinto tipo. ¿Ah? ¿No? Obviamente la fruticultura tiene una situación especial dada la estacionalidad que tiene. No estamos hablando de una empresa que tiene un funcionamiento constante y permanente y estable en el año, pero ya hoy día hay muchas empresas que están con metas del 2%, como política interna de la compañía. Eh, esta ley distingue el número de trabajadores porque supone, por cierto, que para las empresas con mayor cantidad de trabajadores es más fácil, una apreciación, por cierto, general, no atingente a cada realidad, de que las personas con 100 o más trabajadores están en mayor capacidad de avanzar más rápidamente. Entonces, con empresas de 100 o más trabajadores deben contar, ¿cómo se llama? Eh, eh, o mantener contratados trabajadores que correspondan al 1% discapacitados o asignatarios de una pensión de invalidez. Recordemos que los dos tipos de trabajadores que entran en la categoría de discapacidad, podríamos decirlo, de personas sujetas a esta contratación, son personas
son personas con alguna discapacidad, que después vamos a ver que es una discapacidad que tiene que estar registrada en el servicio de adulto mayor, y aquellas personas que son asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier tipo, eh, de cualquier régimen previsional en general. Y las empresas tienen que tener registrados contratos con personas con discapacidad o pensionados de invalidez, modificaciones, terminaciones 15 días siguiente a la celebración en el sitio electrónico de la ADT. Esto es otra innovación del punto de vista del rol registral que está teniendo la Dirección del Trabajo en distintas materias. Uno de esos es, por ejemplo, en la reciente ley de teletrabajo, que también tienen que estar registrados los contratos de trabajo en la dirección. En este caso, también tiene que registrarse y más que registrarse, hay el proceso propiamente de fiscalización que se realiza, es un proceso electrónico, es un proceso de carácter remoto, porque finalmente lo que hace la Dirección del Trabajo con la declaración es chequear el cumplimiento de la ley con las declaraciones de cantidad de personas y cantidad de personas contratadas o las personas que están contratadas por una empresa subcontratista o por el aporte de la o donación que tienen que hacer. Entonces, la modalidad de fiscalización es una modalidad distinta a la que normalmente implica una visita a terreno. Sin duda también la ley se colocó en el evento se colocó en el evento de no poder cumplir. ¿Ah? La ley también establece una salida a aquellas empleadores que por alguna razón no puedan cumplir total o parcialmente. Y establece una figura del cumplimiento subsidiario, ¿ya? Que está en la ley y también en el reglamento 64, que es un reglamento que se dictó para poder colocar la ley ¿cómo se llama? La ejecución de la ley a través de este decreto 64, dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se dictó y se publicó con fecha 1 de febrero del 2018. Entonces, este cumplimiento subsidiario alternativo eh, establece dos hipótesis para poder hacerlo. Primero, la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa. Es decir, la ley se coloca en el evento que por las características productivas y las exigencias de especialidad de los procesos de la compañía, estas no puedan desarrollarse por discapacitados. Entonces, acá en el primer caso tenemos razones fundadas dadas por la imposibilidad material o técnica o ambas de que el trabajador pueda desarrollar una actividad, un trabajador discapacitado pueda desarrollar esta actividad. Es una primera causal de excepción, ¿ya? Y la segunda es la que sucedió y pasó por lo menos en el periodo que me tocó, o más que me tocó a mí, sino que eh, fue posterior al periodo de vigencia de esta ley. Fue para muchas empresas, porque me tocó estar en contacto con muchas de ellas, fue bastante difícil a veces encontrar personas que contratar, ¿ya? Y además que se dieron una serie de otros factores, de personas con discapacidad, pero que no querían registrarse y no querían contar con el certificado correspondiente. Entonces, había disponibilidad, incluso habían trabajadores que estaban ya contratados, que podrían ser parte del quórum del 1%, pero que por distintas razones no querían estar registrados. Y ahí fue donde muchas empresas tuvieron que migrar a la donación, donación que al final de cuentas salió un cumplimiento bastante
forzado, a veces muy, muy necesario, pero muy caro. En todo caso, la ley no busca, y fue uno de los temas más cuestionados de la ley, que finalmente se optara por un pago a entidades o fundaciones que más allá de sus buenas obras, digamos, y sus objetivos sociales, no se tradujo en real empleo para los trabajadores con este tipo de discapacidad. Eh, este 1%, la ley establece la forma de cálculo del 1%, y señala, y por cierto que es uno de los problemas que los sectores estacionales como la fruticultura tienen. La ley se basó básicamente en una empresa, o tomó como modelo una empresa estable, permanente, con dotación también estable y permanente, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, en relación al cumplimiento del año siguiente, y el inicio de actividades hasta el 31 de diciembre del año anterior, si la empresa inició actividades después del 1 de enero del año anterior. Bueno, ya estamos en régimen, por lo tanto, el periodo que se debe considerar es el del 1 de enero al 31 de diciembre del respectivo año, que será el anterior como referencia para cumplir en el año actual. Eh, los trabajadores con contrato vigente al último día del mes respectivo, es decir, estamos hablando que el cómputo se hace con los trabajadores que tuvieron efectivamente el contrato vigente hasta el último día del mes, que forma parte de la anualidad dentro de la cual se calcula. El número total de trabajadores, que en el fondo después lo vamos a ver en detalle, una operación aritmética, más trabajadores de cada mes, dividido por 12, o número de meses si empresa inició actividades posteriores al 1 de enero del año anterior, para empresas nuevas, en definitiva. El resultado determina el número total de trabajadores de la empresa al último día del mes respectivo. Y si al calcular el 1% resultara número con decimales, se aproxima al entero inferior. El promedio final de dotación anual alcanza 100 o más personas. La empresa está obligada a contratar personas con discapacidad en los meses en que tenga efectivamente contratados los 100 o más trabajadores. Este es el cuadro que yo les dije que teníamos preparado para ilustrar de mejor manera la forma de cálculo, y que obviamente se suma la dotación mensual de trabajadores del año anterior, porque recordemos que se cumple año diferido. Perdón, más que se cumple, se debe acreditar el año al año siguiente para poder demostrar que durante el periodo se cumplieron con los quórum correspondientes. Suma dotación mensual de trabajadores del año anterior, se divide por el número de meses del año, y eso nos arroja la dotación promedio año anterior de trabajadores, y si ese promedio nos da menos de 100, se debe contratar 1% en los meses que la dotación es de 100 o más trabajadores. Este otro problema que se tiene en las empresas de estacionales, ¿no? Es decir, yo tengo en la no temporada, o en la periodo en que no es temporada de cosecha, tengo tantas personas, X, y después tengo X por 10. Entonces cambia abruptamente, y uno tendría que estar contratando más, menos, y muchas empresas lo que hacen, en una suerte de cumplimiento racional de la ley, es mantener un promedio equivalente todo el año. ¿Por qué? Porque obviamente estar contratando personas con discapacidad, después estar despidiéndolas, resulta algo bastante poco presentable, por decirlo de alguna manera, ¿ya?
Esta es el cuadro donde se grafica la forma de aplicar los porcentajes, las cantidades y los quórums de contratación. Como dijimos delante, este es el ideal, esto debería ser lo que sucede en todas las empresas, pero la ley, como veíamos delante, se coloca en dos hipótesis de excepción, que son las razones fundadas de incumplimiento. Y digo esto porque a veces también se presenta que hay tres formas de cumplimiento, que es tener el 1%, que es tener personal de empresas externa y donaciones. Pero en estricto rigor lo que la legislación busca, y creo que es el óptimo es que las empresas contraten trabajadores propios para los efectos de promover y efectivamente darle sentido a esta legislación, que lo que busca, como habíamos delante, es incorporar trabajadores al mundo del trabajo, pero también yo diría, en lo personal, incorporar trabajadores a empresas determinadas, pensando en que dentro de ellas hay una cultura, hay una carrera, hay un desarrollo, y no simplemente sea un empleo esporádico en una u otra empresa, sin que pueda existir la fidelización y también el compromiso de aquellos que optan y reciben una oportunidad de empleo. Los contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personal con discapacidad. Es una forma indirecta de contratar personal en términos de cumplir con la cuota, con el quórum, incorporando tanto trabajadores propios como trabajadores de empresas contratistas. Y aquí aclarar que se reguló o se dictaminó en su momento una incipiente mala práctica que el trabajador externo debe contabilizarse solo si le presta servicio a la empresa que está acreditando el cumplimiento. Es decir, no se trata con tener cumplimientos o personas discapacitadas que sirven para cumplir la cuota para los distintos empleadores que contratan a esa empresa de servicio. Ya, no es tener un discapacitado contabilizado en forma múltiple, ¿ya? Eso no procede. Por lo tanto, si yo tengo un contrato con una empresa de aseo y en esa empresa de aseo labora efectivamente una persona con discapacidad, esa persona, ese trabajador, solo contabiliza para quien lo contrata. La empresa no puede vender de alguna manera que tiene X dotación para que la contrate y pueda sumar, ¿ya? Esa práctica o mala práctica se originó en una primera etapa y fue detectada casi de forma inmediata como una forma espuria o ilícita, si queremos decirlo de alguna manera, de cumplimiento. Es decir, el discapacitado o la persona con discapacidad debe prestar servicios exclusivamente a la persona a la empresa que está acreditando el cumplimiento del 1%. Entonces, resultado de número de discapacitados directos y contratados por subcontratistas equivale al 1% obligatorio, que en ese caso se cumple con el 1%. Y como ustedes saben, dentro de los primeros, a comienzos de cada año, las empresas deben subir esta información al portal de la Dirección del Trabajo, acompañando los respectivos contratos. En este caso va a tener que acompañar el contrato de servicios más el contrato del trabajador subcontratado con el empleador contratista, ¿ya? La segunda alternativa son las donaciones a proyectos o programas, que son asociaciones, corporaciones o fundaciones registradas como donatarios en el Ministerio, este es en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Que es el ministerio que está a cargo de el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Este fue una figura que se incorporó como un medio alternativo, pero que ha tenido bastantes cuestionamientos, o tuvo bastantes cuestionamientos, porque los montos por los cuales se entregaban las donaciones resultaron, en virtud de la ley, montos bastante altos. Estas empresas tienen que estar certificadas, registradas, por lo tanto no se puede donar a cualquier fundación. Y tiene que acreditarse el pago del bono o el pago del subsidio o la donación, y eso también hay que acompañarlo a el registro electrónico, al portal electrónico de la Dirección del Trabajo, acompañando el certificado que emite la fundación o la corporación, eh, acreditando que ha recibido la donación correspondiente. Esa es la forma de acreditar. Si me dan un poquito. Bien. Dejamos las preguntas para el final, Francisco, eh, o, o vamos. Yo creo, Marcelo, que dejemos las preguntas al final, que las Perfecto, haga Cecilia y armamos un Sí. paquete. encantado, encantado. Tenemos para programarnos hasta las 11, ¿no? Es el Sí, horario que tenemos. Ya, sí. perfecto. Deberíamos terminar la exposición a las 10:45 y unos 15 minutos para preguntas. Ya, vamos a apurar el tranco, a colocarle frenos si es que voy muy, muy rápido. Bueno, eh, como decía, la forma de fiscalizar de esta normativa, que la verdad las cosas que con con la pandemia vemos que a veces se da, aquí un comentario personal, a veces antes de que ocurriera toda esta catombe sanitaria que estamos viviendo, y ojalá estemos saliendo, veíamos eh, con con mucha lejanía quizá, o con mucho entusiasmo e innovación, todas estas medidas de incorporar contratos electrónicos, acreditar a través de registro, etcétera, etcétera. Y hoy día obviamente eso nos parece casi una necesidad más que una innovación. Eh, y claramente esta es de las leyes, y después quizás yo siempre hago la pregunta, eh, por un interés personal en este tipo de charlas, que hace tiempo que no la hacía, para ser franco, y yo siempre cuando terminaba la charla preguntaba, oiga, dígame, ¿a quién de ustedes los han ido a fiscalizar? Y cuando digo ido a fiscalizar es que se ha presentado un inspector para ver este tema. Y siempre eran muy pocos, ¿ah? O por no decir contados con los dedos de una mano. Entonces estamos acá afrontando una modalidad de fiscalización remota y de acreditación remota. Y eso en general parece bastante saludable, no solamente para las empresas, sino que también saludable para las mismas instituciones que no tienen los recursos para qué decir lo que ha pasado con salud, los fiscalizadores de salud que no dan abasto con todas las medidas que por la pandemia se tienen que fiscalizar. Eh, y al final de cuentas, porque cuando pasan estas cosas, las empresas que normalmente son fiscalizadas son las empresas grandes, las que tienen algún nombre, y finalmente muchas otras empresas, no digo que las empresas pequeñas sean infractoras, pero normalmente tienen menores condiciones de cumplimiento. Muchas veces la policía no pasa por esos lados. En enero de cada año, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Tiene que hacer una comunicación electrónica en el portal de la Dirección del Trabajo, que lo más probable, y estoy seguro que muchos de los que están escuchándome o viéndome saben hacer el trámite correctamente, porque yo no sé hacerlo, ¿ya? Yo lo único que sé es que existe un portal electrónico donde hay que subir información, hay que subir los contratos, hay que subir la dotación anual de la compañía, es decir, toda la documentación que existe
y que sea necesaria para acreditar la cantidad y los porcentajes y la anualidad y la mensualidad. ¿No? Se declaran o se comunica la totalidad de los trabajadores de la empresa, los discapacitados o pensionados de invalidez deben ser contratadas y, en tercer lugar, los contratos vigentes con discapacidad o pensionados de invalidez para acreditar que están contratados. Recuerden que la ley dice contratar y mantener contratados, ¿ya? Son dos requisitos copulativos, o son dos acciones permanentes. Por razones fundadas no pueden cumplir total o parcialmente la obligación de contratar, que es lo que hay que hacer. Aquí hay dos caminos. Uno, las modalidades son combinadas. Puede que yo logre acreditar el 0,3% con propio, el 0,3%, por lo tanto el 0,6% con trabajadores externos y el saldo con la modalidad de donación. O puede que yo la acredite con una o con otra, o solo con donación. Es decir, las posibilidades son múltiples. Lo importante es que en el caso de que ustedes vayan a realizar un cumplimiento subsidiario o aplicar una medida subsidiaria, es importante que ustedes justifiquen eh, literalmente escribiendo, redactando, señalando cuál es la razón, ¿ya? No puede, sería una infracción si ustedes simplemente suben la información sin señalar cuál es el impedimento que tiene. Y como sabemos, el impedimento está expresamente establecido en la ley, que son dos: naturaleza de las funciones y falta de discapacitados. Y en este caso, la falta de discapacitados, eh, eh, hay que acreditar que se hicieron llamamientos o se hicieron llamados o convocatorias de empleo. ¿Ah? Eso también es importante porque no sirve solamente con una mera declaración. Es decir, yo debo comprobar que hice gestiones para contratar personas y producto de esas gestiones el resultado no fue positivo. Déjenme una. Bueno, esta slide es una slide sacada de la primera presentación que yo hice en 2018, así que está, está desfasada, pero lo importante es ver, contratar. La legislación empezó en la distinción, acuérdense, que hace distinción entre empresas con menos de 100 trabajadores o de 100 o más, hasta 99, y después empresas con 200 más trabajadores. Ya en enero del 2020, ya la ley está absolutamente en régimen independientemente del número de trabajadores, ¿ya? Así que ya no hay ninguna situación de eh, periodo de vacancia de la ley en relación al tamaño de empresas por el número de trabajadores, ¿ya? Los primeros que empezaron a cumplir fueron del 1 de abril del 2018, ¿ya? Pero ya todas las empresas están con sus respectivos regímenes aplicándose a plenitud. Eh, recientemente, fue publicada una ley 21.275 que establece una nueva obligación para las empresas en relación a la ley de inclusión laboral. Esta normativa distingue entre empresas a quienes les es exigible el artículo 157.4, que son las empresas de 100 o más trabajadores. Es decir, solo las empresas que tengan 100 o más trabajadores deben mantener al menos el 1% de las personas con discapacidad del total de trabajadores, ¿ya? Segundo,
Estas empresas de 100 o más trabajadores tienen la obligación de mantener a un trabajador experto en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad en funciones relacionadas con el área de recursos humanos de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las empresas que hay 100 o más trabajadores y que tienen que cumplir el 1%, dentro del área de recursos humanos tiene que haber o tiene que estar contratado una persona, un trabajador o trabajadora, ligada al área de recursos humanos, ¿ya? O del área de recursos humanos, para ser más exacto, que cuente con conocimientos específicos en materia de fomento de inclusión laboral de personas con discapacidad. Es decir, una persona formada con conocimiento que sea un encargado del área de inclusión laboral. La ley habla de un experto. ¿Qué se entiende un experto? Simplemente se debe contar con el experto que tenga una certificación otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Estas entidades que certifican están en la página web de Chile Valora, y las empresas que tengan este deber de contar con este experto pueden, ya sea contratar a una persona que tenga estas competencias, o pueden a alguna persona que hoy día labora en el área de recursos humanos, en el área que sea, ¿ah? En el área que sea, sin exigencia alguna, enviarlo o enviarla a hacer este curso de certificación. Si esa persona de la empresa se certifica, la empresa cumple con la ley de tener un encargado. Pero la ley no se queda ahí en términos de tener un encargado o un experto que tenga certificación para cumplir con este objetivo de la ley. Este encargado no tiene que tener una jefatura, eso quiero ser bien franco, o sea, aquí no hay que crear un área, sino que es una persona de recursos humanos que está certificado y por lo tanto tiene la calidad de experto que le va a permitir desarrollar los trabajos dentro del área de recursos humanos ligados al tema de inclusión laboral. ¿Ya? ¿Qué rol debe cumplir esta figura nueva en el área de recursos humanos? Debe promover políticas de inclusión, elaborar y ejecutar planes, programas de capacitación e informar a la ADT. Esta norma establece el deber de promover en la empresa. Obviamente para eso la ley dice, aquí estas empresas deben tener un experto. ¿Para qué? Para tenerlo ahí, para hacerle preguntas o para simplemente que él de repente nos diga, nos asesore. Es más que eso. Esta ley lo que busca es que ese experto sea el pivot del área de recursos humanos para que dentro de la compañía se generen políticas de inclusión y planes de trabajo. ¿Ya? Eh, estas políticas de inclusión deben informarse anualmente a la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Es lo mismo que uno hace cuando anualmente uno incorpora a los trabajadores, los declara. En esa misma época, la empresa debe acreditar que tiene el experto, ¿ya? Con el contrato de trabajo y con el certificado, y tiene que ingresar cuál va a ser su política anual en materia de inclusión de trabajadores con discapacidad. Es informar en todo caso. ¿Ya? Por cierto, que en algún momento la Dirección del Trabajo podría exigir que ya sea remotamente o presencialmente, podría exigir que les muestren los planes implementados en esta materia. No se trata simplemente de que se cumpla con la redacción de un mero papel. Actividad desarrollada durante la jornada de trabajo y fuera de ella deberá considerar normas de igualdad de oportunidades, inclusión laboral, inclusión social de personas con discapacidad. ¿Ya?
¿Qué es lo que dice esta norma? Que las actividades que desarrolle la empresa, ya sea durante la jornada como fuera de ella, siempre deberán considerar normas de la ley 20.422, que es la ley original que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, así como los principios generales contenidos en dichas normas atingentes. ¿En qué se traduce esto? Se traduce, no sé, a ver, si la empresa el día de mañana decide hacer una actividad de capacitación en un centro de eventos, la empresa deberá preocuparse que toda esa actividad para las personas con discapacidad cumplan con todos los requisitos de la ley 20.422 en materia de acceso, en materia de condiciones, en materia de facilidades, etc. Es decir, yo no puedo llevar a una persona discapacitada a un lugar para un evento que no tiene y no reúna las características correspondientes. Como decía, por ejemplo, acceso, rampas, facilidades de lugares, eh, 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 qué sé yo, un lugar de un escritorio que esté a la altura, donde pueda caber a lo mejor una silla de ruedas, etcétera. Ahí ya la ley se coloca en todos los ámbitos de esta ley 20.492. Esta nueva exigencia de contar con este experto y con los planes y políticas de promoción anual entran a regir el primer día del mes 25 después de publicada la ley. Entonces, estamos hablando que esta ley entra a regir empezó a regir perdón, fue publicada el 21 de octubre, entonces tenemos que contar de octubre, 25 meses posteriores a octubre, y el primer día de ese mes 25 empieza a regir esta ley, ¿ya? Eso es, Francisco, lo que les puedo, en el tiempo que ustedes me dieron, me pasé 5 minutos, pero la idea era incorporar esta presentación también, esta ley muy nueva. Yo les envié a ustedes un informativo, no sé si se lo entregaron a los asociados, se los puedo enviar nuevamente para que lo tengan dentro de su radar, dentro de sus futuras exigencias de tener esta persona que tienen que tenerla contratada o capacitada para los efectos de cumplir con esta nueva normativa en materia de inclusión laboral. Muchas gracias, Marcelo. Sí, la mandaste, sería bueno que lo mandaras de nuevo. Nosotros lo publicamos en nuestro newsletter, que se distribuye a todos los miembros asociados relacionados con la asociación, con AgroCap, FDF, etc. Así que muchas gracias si la puedes compartir nuevamente. Claro. Bueno, y ahora le daremos paso a las consultas que ha recopilado Cecilia. Sí, estamos aquí con la primera pregunta que tiene que ver con el 1%, el cálculo. ¿Se hace por ruta empresa? Porque las empresas frutícolas tienen diferentes ramas o empresas anexas, huertos anexos, etcétera, centrales frutícolas. ¿Cómo se hace? ¿Se hace por RUT? Por RUT. Por RUT. Por RUT, sí. Por RUT, porque en el fondo la ley, y eso que sea, esta pregunta, o mi respuesta, que sea una respuesta que deben aplicar para todo lo que sea cuando la ley hable de empresa. La empresa, en definitiva, es equivalente a un RUT, porque de lo contrario, si ustedes pretenden entender que la realidad prevalece por sobre lo formal, no es así. Porque si no, las empresas van a entrar en el problema del multi-root. Va a ser una prueba de que es un multi-root. Entonces, el cumplimiento es por cada razón social. Ok. Una segunda pregunta dice que en el sector de la fruta hay trabajadores temporales, ¿no es verdad? Bueno, tú lo decías recién. ¿Estos se suman al cálculo? Sí. Claro que ¿Sí? sí. Acuérdense que el cálculo es respecto de los trabajadores contratados en el mes. En cada mes se suman los meses, se divide
y se saca el cálculo. Por lo tanto, los trabajadores temporales se cuentan por ese periodo. Ok. ¿Y qué tipo de contrato? ¿Hay alguna exigencia en qué tipo de contrato tiene que tener, por ejemplo, la persona que yo esté contratando que tenga discapacidad? No, que tenga contrato de trabajo solamente. Ok. ¿Se debe anexar algún tipo de certificado que se certifique que tiene cierta discapacidad? Claro, Ujú. la persona con la cual se contrate para los efectos. A ver, aquí hay que distinguir una cosa. Yo puedo, como empleador, contratar a cualquier tipo de discapacitado, Ujú. ¿ya? Visiblemente discapacitado, ¿ya? Pero esa persona o ese discapacitado puede que no esté certificado en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque eso son dos cosas distintas. Esto es como quien nació pero no tiene carnet de identidad, pero está, vive, existe, ¿ya? Pero no tiene carnet de identidad. El tema es que para que las empresas puedan acreditar que tienen contratadas personas con discapacidad, necesariamente esa persona debe contar con su certificado de discapacidad. Y ese es uno de los problemas que se dio originalmente, de que muchas personas con discapacidad o no se habían certificado o no querían certificarse en el adulto mayor. Y ahí se hizo en muchas empresas toda una campaña de promoción, porque además está certificado, le da una serie de requisitos sociales también a esas personas. ¿Mm? Entonces, yo puedo el día de mañana contratar a muchos discapacitados, pero si esos discapacitados no tienen el certificado, no me sirven para poder acreditar el quórum. Ok. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué se hace para fundamentar que la empresa, por su naturaleza, no puede contratar personas con capacidades diferentes? Simplemente una explicación técnica. ¿Mm? Una explicación técnica es meramente declarativo. En ese caso no habría que recurrir más allá de una mención propia de las características de la empresa. ¿Ya? En ese caso la ley en cuanto a la aplicación de la medida alternativa opera de la buena fe. Es una mera declaración jurada. Es una declaración jurada. Y como declaración Ujú. jurada, obviamente el que miente recibe una sanción. Pero vuelvo a insistir, no hay que acreditar algo con, no sé, tú podrías acreditarlo de distintas maneras, con un certificado de un agente externo, pero en definitiva, en términos concretos, se traduce en una declaración fundada. Eso no, esto es aparte, ¿eh? Eso no se fiscaliza cuando Sí, se uno lo declara fiscaliza. así, de No, que realmente no hay posibilidades de contratar. lo que pasa es que esta es una modalidad de fiscalización. A ver, todo es fiscalizable. Todo cumplimiento normativo es fiscalizable. No hay nada que exija la ley laboral como deber del empleador que no sea fiscalizable. ¿Ya? La diferencia es si alguna vez lo fiscalizan o no. Punto uno. ¿Ya? Lo más probable es que haya una empresa en general que nunca la haya fiscalizado nada. ¿Ya? Pero eso es otro tema. Segundo, no necesariamente una fiscalización presencial. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que si, que si en este mecanismo de verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley, algún funcionario puede ver que no está el fundamento o el fundamento no tiene explicación, allí a lo mejor puede pedirle que la explique y que rectifique esa situación, pero que no quede en la mente de nadie que algo que no es materialmente chequeable no es fiscalizable. Todo es fiscalizable. Toda obligación que se establece en la ley laboral o especial o en los reglamentos que son deberes del empleador, todas son fiscalizables y sancionables. Lo que pasa es que a veces, y con estas modalidades remotas, hay, se están, estamos presenciando formas distintas de fiscalizar. Acá hay una pregunta que también tiene que ver con el cálculo.
así como tú decías que tiene que ser por RUT. ¿Qué pasa, dice, con el cálculo del porcentaje si yo finiquito personal el último día del mes? ¿Se consideran o no en el cálculo? La ley dice que se considera el contrato del último día, contratado al último día del mes. Entonces, ergo, si yo no lo contraté antes de que termine el mes, cuando digo termine completamente, incluido el último día del mes, no voy a poder ocuparlo como número. Aquí voy a nombrar porque es una pregunta como súper específica de Carmen Compas. Dice, tengo una persona contratada por pensión de invalidez, con un porcentaje casi de un 70%, pero cuando se presentó a evaluación del COMPIN lo evaluaron solo con un 15% por ser autovalente. Entonces, ¿cuál es el registro que vale? Es el último, porque acuérdense Mm. que el certificado es el certificado, esto es como un juicio. Primero entregan un certificado, después lo revisa la COMPIN, puede apelar y finalmente hay un dictamen final. Ok, muchas gracias. También hay otra pregunta que dice, las empresas con 100 o más trabajadores constantes todos los meses, ¿deben tener a un experto en inclusión? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y qué pasa con las empresas que solo tienen los 100 trabajadores O menos. algunos meses o menos? Bueno, difícil pregunta porque finalmente son temas de interpretación. O sea, uno debería también entender, y ese es el problema que tienen nuestras leyes laborales, que siempre parten del supuesto de que las empresas siempre tienen una duración estable en el tiempo. Eh, una opción sería tenerlo en la medida que la empresa acredite y realmente sepa con claridad que en promedio tiene 100 personas promedio en el año, independiente que no las tenga todas dentro del mes. En estas son las típicas preguntas que uno dice, esperemos el dictamen de la Dirección del Trabajo, pero yo también agrego cuál es la voluntad de la compañía, en términos de si hay algún inconveniente en tener a alguien certificado y en generar algún plan. Puede incluso que la empresa lo tenga, puede que la empresa le haya encargado a alguien de recursos humanos de manera espontánea que vea los temas, puede que le haya pedido también que desarrolle algunos planes o en la empresa hay planes de acción respecto de discapacitados. Entonces, al final de cuentas, es mejor hacerlo que no hacerlo. ¿Mm? Damos las gracias porque hay bastantes preguntas. Muchas gracias, Marcelo, también por tener la disposición a responderlas. Acá dicen, empresas con... Ah, no, esta la vimos. Dice aquí, ¿qué pasa en cuanto al experto de inclusión? ¿Puede ser un trabajador social o tiene que tener una capacitación específica en experto en inclusión? Tiene que tener un certificado emitido por Chile Valora, porque no basta con que sea un trabajador social, tiene que tener esa certificación especial. Puede que no sea, puede que sea un analista, puede que sea quien sea. Lo importante es designar a alguien como encargado de los temas de inclusión. Y para yo poder acreditar ese cumplimiento, esa persona tiene que tener un certificado emanado de un organismo autorizado por Chile Valora. Ok, quedó claro. Mandarlo a un curso, es que tenga un curso de acreditación. Ok, y puede ser en el fondo cualquier persona o personal de la empresa que yo lo quiera Sí, destinar para esa área. cualquier persona. Lo que sí yo por lo menos interpreto la norma es que debe ser una persona que se desempeñe dentro del área de recursos humanos. Ok, ¿Ya? Bueno, si quieren traer a una persona de otra área de recursos humanos a hacerse cargo de eso, tampoco no hay ningún inconveniente. No es obligación que tengan que contratar a un experto, no. Es simplemente designar a alguien y capacitarlo y que tenga una certificación y que le permita generar planes. Ahora,
vuelve a existir, no es que él vaya a generar planes, él va a ser un promotor, un coadyuvante al área de recursos humanos para que pueda promover y generar planes de trabajo. Finalmente, todos estos son trabajos en conjunto, en equipo. Finalmente lo sancionará la jefatura de recursos humanos, el gerente general, el equipo directivo, etcétera. Y acá hay dos preguntas que voy a asociar porque tiene que ver cuando entra en vigencia la ley, en el fondo, y la otra que tiene que ver cuando ya tendrían que estar, de acuerdo a la ley, estos encargados de inclusión operando dentro de las empresas. Son 25 meses después de octubre. ¿Ah? El primer 25 día, meses para... claro, el primer día del mes 25 posterior a octubre. Entonces, disculpen acá la matemática manual. Noviembre es el primer mes, contar 25. Y ese 25 entra a regir el primer día de ese mes 25. Hay como 24 meses de gracia, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de 2 años más. Ok. Vamos a ver unas dos preguntas más para ya ir cerrando, que tiene que ver con qué pasa, dice, si un trabajador tiene un accidente laboral y fue declarado con un X porcentaje de discapacidad. ¿Igual tiene que hacer el trámite de acreditar su discapacidad o basta con el informe de la mutualidad? No, tiene que tener una certificación. Eso se rige por la ley 20.044, perdón. Tiene que tener certificado. Aquí entenderlo esto también, que esta exigencia lo que busca es crear realmente un catastro. En Chile, la verdad que me acuerdo en la época en que fue dictada esta ley, los niveles de catastro de personas con discapacidad prácticamente eran inexistentes. ¿En qué sentido? Las personas en general son reacias a reconocer una discapacidad, punto uno, por un tema social, por un tema cultural muy fuerte, de discriminación. Esto es lo mismo que ocurre en materia de opciones u orientaciones sexuales. La gente en general tiende a disimular o a no reconocer que tiene una discapacidad, aun cuando ésta sea visible incluso. Lo segundo es, sobre todo en estratos sociales bajos, una cuestión cultural muy fuerte de jóvenes que son muy solitarios, ¿ya? Solitarios en términos de que no tienen el prejuicio de que no salen a buscar trabajo porque saben que no nos van a contratar porque son discapacitados. Entonces son personas muy solitarias que no se abren al mercado de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto no son catastrables y no los llevan. Eh, Conocí algunos casos que se mencionaba alguna empresa de jóvenes que la madre por ningún motivo quería que salieran a trabajar. Hay familias, madres, padres que no quieren que sus hijos con discapacidad salgan a trabajar porque tienen el miedo de que sus hijos van a sufrir, más que hay un tema social ahí muy fuerte, muy oscuro, muy penoso en algunas oportunidades. Entonces, esta ley que a lo mejor puede parecer, y a veces las cosas tienen algún sentido, a primera vista no nos parecen, ¿no? Pero este deber de la certificación es justamente para identificar a muchas personas que hoy día no están identificadas. El porcentaje de personas con reconocimiento en el sistema de, perdón, no, adulto mayor, con personas con discapacidad, el SENADE, es bajísimo en relación a la población de personas con discapacidad real que se conocen. ¿Qué pasa que en los temas de las donaciones, cuando una empresa, por ejemplo, en vez de contratar, opta por la donación, ¿tiene algún tope? Además, bueno, de tener que Sí, hacerlo una... son 24, oh, déjame, sí,
tiene un monto mínimo que son, espérate, son ingresos mínimos por trabajador. Mira, fue algo que se me olvidó incluirlo. Mira, lo voy a completar pero son 24 ingresos mínimos mensuales, si no me equivoco. Lo voy a incluir en la presentación para enviársela. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Y por eso que sale caro. Sí. Y asociado a esto mismo, si una empresa opta por esto de la donación y porque, ¿no es cierto?, fundamenta que no puede contratar dadas sus características de operación a una persona con capacidades diferentes, ¿igual tiene que tener al experto contratado? Igual, Igual. igual. No hay diferencia. Ok. No hace ninguna diferencia en ese sentido la ley. En general, la ley ve el tema de la donación como una figura total y absolutamente excepcional, que al comienzo fue muy utilizada porque, como en todo, las cosas se dejan para última hora, y esta ley objetivamente no tuvo un periodo muy extenso de implementación, de adaptación. Ujú. Esta ley, si uno lo tuviera que ver, es una ley de discriminación positiva, si se puede decir así. Por lo Sí, mismo, por eso mismo está lo del plan. No es verdad que las empresas tienen que claro. tener como un plan especial para adaptar en el plan. ¿Qué significa en el plan? Adaptar y colocar todas las medidas para que la persona pueda desarrollarse su función dentro de la empresa, ¿no es verdad? La verdad que la ley no establece condiciones muy precisas, sino que basta con tener una política y que esos planes sean ejecutados. No sé, pues te voy a colocar un ejemplo así a- de que las personas con discapacidad, uno de los planes sea que todas reciban una capacitación especial de X tema. Y eso es parte del plan de trabajo. Y después tienes que acreditar que ese plan de trabajo, que la capacitación se hizo. Por ejemplo. ¿Ah? Eh, Cecilia, mira, respecto de tu pregunta anterior, eh, ¿Del, del sí, pago, del monto? sí, sí. eh, Ay, lo tenía que ir así. Eh, ya. El monto anual de las donaciones efectuadas no puede ser inferior al equivalente a 24 ingresos mínimos mensuales ni superior a 12 veces el límite máximo imponible establecido en el artículo 16 de la ley del decreto ley 3500 respecto de cada trabajador. En el fondo, la empresa lo que han hecho es optar por el mínimo, que son 24 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador que debió tener contratado. Ah, o sea, si el cálculo del 1% eran 4 o 3, yo tengo que pagar por esos 4 o 3 trabajadores los 24 ingresos mínimos mensuales. Por cada uno. Ok. Si una persona, en el fondo ya para terminar, si se acredita que por la naturaleza de la empresa no se pueden contratar a personas con capacidades diferentes, igual se debe pagar Sí. una Tiene, hay, donación. sí, por supuesto. Ningún impedimento te libera de cumplimiento. Lo que pasa es que en ese caso opera el cumplimiento alternativo. Y en ese caso que tú señalas, la empresa podría o donar completamente o acreditar contratación de personas contratistas con discapacidad, más el porcentaje, la cuota correspondiente a la donación o todo donación. Ok. ¿Y hay alguna fecha para las donaciones dentro del año? El cumplimiento se tiene que hacer al año siguiente. Yo en el Ok. fondo, y por lo tanto la donación la tengo que acreditar al año siguiente haberla hecho. El cumplimiento es anual. Lo que pasa es que la acreditación, el entregar la información a la Dirección del Trabajo es a inicio del año siguiente.
Entonces, en estricto rigor, la donación yo tendría que haberla hecho en el 2020 para después declararla el 2021. El cumplimiento es anual. Anual. Ahora, ese es el cumplimiento total. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí hay un comentario final más práctico. Y por el conocimiento que uno tiene vinculado a la cercanía con la institución y al estar permanentemente en contacto y, bueno, y haber sido parte de la misma institución fiscalizadora. Lo que se está fiscalizando en esta ley es principalmente las alarmas que se encienden son aquellas empresas que no están declarando. Entonces, aquí el ejemplo, bueno, si yo no pagué en el 2020, pero pagué en enero del 2021, claro, formalmente estoy en una falta, pero es preferible pagarlo que esperar y declararlo. Lo que no puede, la empresa puede que declare, en vez del 1%, puede que declare el 0,9%, pero es mejor que declare. Es decir, el consejo que yo les doy es que eh, si entienden o asumen que están en una falta en algún punto, no dejen de declarar. Declaren igual. ¿Por qué? Porque el que no declara es el principal sospechoso y sobre él van a caer la fiscalización y la sanción. Desde ya, la sanción de no declarar en tiempo. Segundo, al no declarar van a tener que acreditar si cumplieron o no. Entonces, el consejo es declarar. Y ya para ir cerrando esta última pregunta, quizá hay algunos que también tienen la duda, que dice si una empresa tiene X trabajadores en el año 2019. Acá da el ejemplo de 378. Esto quiere decir que todos los meses se deben tener los 4 colaboradores con capacidades diferentes. Sí. Ok. Yo creo que con eso, con esas preguntas estamos cerrando. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias también a todos por la cantidad de preguntas y de interés que han tenido en la jornada. Y le entrego el micrófono entonces a Francisco. Sí, bueno, agradecerles a todos su participación, especialmente a ti, Marcelo, por la buena disposición y dejar estas cuestiones bastante más claras. Como son cosas nuevas, hay que estar permanentemente consultando y preguntando cómo es la operatividad de las mismas. Así que muchas gracias nuevamente y los convocaremos a una próxima actividad de AgroCap en cuanto se organice. Perfecto. Gracias a ustedes, Cecilia y Francisco, y a todas las personas que participaron hoy día, solamente esperando haber contribuido con mayor información para que ustedes puedan cumplir y tengan mejores condiciones y saber cómo afrontar las exigencias legales, sobre todo en el momento en que estamos viviendo. Así que para todos ustedes un afectuoso saludo y estaremos en alguna otra oportunidad que ustedes estimen, Muchas Francisco. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Chao.